Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga, en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa sabatino, de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio La Tacunga, a través del canal en Facebook de Radio La Tacunga y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nuevamente está nuestro amigo, nuestro invitado, el padre Fausto Lalangue, párroco de Nuestra Señora de los Dolores, en Loja, con quien vamos a trabajar en el tema Los símbolos de la Iglesia, numerales 753 a 757. Expresamos nuestro agradecimiento al padre Monseñor Giovanni Paz, obispo de la Diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio La Tacunga AM, puede luego dirigirse a Facebook, busque Radio La Tacunga y allí está el material. O se va a YouTube y busca Consejo Diocesano de Laicos y allí está el material. Bien, Padre Fausto, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Es muy motivante la expresión, bienvenido a un pueblo que camina, ¿no? Y así es la fe, así es la iglesia, así es la vida humana también, en el dinamismo de caminar, ¿no? Y me siento muy agradado de estar nuevamente en el programa de ustedes, saludar a Monseñor Paz, el niño, y a esta gran multitud, como dice el Apocalipsis, vestido de blanco en este tiempo de Navidad, vestidos de blanco, lavados en la sangre de Cristo, pero en ese dinamismo del amor, en ese dinamismo antes de la Navidad, pues en ese dinamismo de la esperanza, ¿no? Y luego ya, a propósito, estamos ya en el nuevo, digamos, en el año santo declarado por el Papa Francisco desde este 24 de diciembre, en el cual también nos pone el dinamismo de ser peregrinos de esperanza, ¿no? Peregrinos de esperanza. Y más este espíritu navideño que nos reviste de verdad de amor, de esa alegría de creer, de esa alegría de amar, de esa alegría de estar en lo trascendente, ¿no? Y por lo tanto no puede haber ni cristiano jubilado ni estancado, debe estar siempre caminando, ¿no? Y esa es la vida y así debe ser la iglesia. Como dice el Papa Francisco, prefiero una iglesia que camina, aunque sea encorvada, pero no estática, no adormecida, ¿no? Excelente, muy bien. Como ya lo conoce nuestra audiencia, padre, por favor, cuéntenos alguna experiencia de su vida de sacerdote, cómo le ha ido durante todo este tiempo, cuántos años tiene de sacerdote para nuestra audiencia. Estoy peregrinando, vamos a decir ahora ya, en este año jubilar, estoy peregrinando en el año 33 de la vida sacerdotal. Pues hay quienes no creen que tengo esa edad del ministerio, pues yo me ordené a los 25 años y voy en ese año 33 ya. He tenido la gracia de caminar siempre en la responsabilidad de párroco y entonces la iglesia me ha dado oportunidades infinitas para servir a Dios, para compartir con la gente, sentir esto, ¿no? A veces con las sombras de la iglesia y con las sombras de nuestra propia debilidad, pero fundamentalmente iluminados por Cristo y por los grandes testimonios que tenemos en la iglesia, ¿no?
Estamos ahora en este sínodo, ¿no? Y pues hay muchas cosas que tenemos que conocer para cambiar, ¿no? Yo les digo que la gran resistencia en la iglesia, a veces somos los que más rezamos, ¿no? A veces los que estamos más en la pastoral, los que estamos más así en el apostolado, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a una percepción de la iglesia, a un modo también interpretativo de las escrituras, y decimos, nos está dando resultado, ¿no? Y cerramos las puertas a los nuevos vientos de la iglesia, a las nuevas propuestas, a los nuevos dinamismos, ¿no? Ahora en octubre ha empezado, digamos, concluyó lo del sínodo, ¿no? Y hay una fuerza subterránea de cambio, ¿no? La iglesia ha predicado siempre el cambio. Los profetas anunciaron como esperanza que venía el Mesías la conversión. Jesús inicia su apostolado hablando de conviértanse por la cercanía del reino. La iglesia, los santos, nos han predicado la conversión, por lo tanto, la innovación, el cambio, la apertura, el crecer, el superar etapas. Eso, ¿no? Y en la iglesia veo que nos cuesta mucho esa conversión, ¿no? Especialmente a los que decimos tener devociones y tener fe, ¿no? Una experiencia pastoral de hace unos pocos días acá, pues acá en la diócesis de Loja, los obispos han venido insinuando en que todas las capillas donde se celebra la Eucaristía deben tener una propiedad que sea de la diócesis de Loja y que las Eucaristías no se celebren en los hoteles, en las hosterías, en lugares no tan dignos, ¿no? Entonces, en las casas, que no se celebre por esto de que a veces en la misma mesa, digamos, porque no podemos decir que es el altar, en la misma mesa donde se celebra la Eucaristía también ponen la java de cerveza, ¿no? Ponen también las cachos colorados, ¿no? Y ponen las habladurías del vecino. Entonces, pues un poquito de dignidad, ¿no? Y el templo ha sido hecho, ¿no? Como el lugar del culto, ¿ya? Y los católicos también debemos sentirnos peregrinos. Vamos a la capilla del sector o del barrio o al templo parroquial, no es simplemente acudir a un lugar para hacer un rito, sino de ir en actitud de peregrinos a encontrarnos con Dios que viene también, ¿no? Entonces, bueno, ha habido esta actitud administrativa de nuestros obispos de que todo lo que es de la iglesia tenga titularidad, ¿no? Tenga propiedad, para garantizar precisamente los servicios pastorales, porque hay capillas, nos ha sucedido, no sé, al centro del país, pero acá en Loja ha sucedido de que se han tenido capillas de buena voluntad dirigidas por gente muy buena, de gente de buena voluntad, pero ha venido esas fricciones entre los agentes de pastoral y se dolieron por un párroco y bueno, se alejaron de la iglesia y ahora son, qué sé yo, cristianos, son testigos de Jehová, ¿no? Y entonces el templo en el que se celebraban los católicos ahora es el salón del reino, ¿no? O ahora es como la casa comunal, ¿no? Entonces, o sea, se perdió la dimensión, el objetivo del donante y todo eso, ¿no? Entonces, por eso mismo los obispos han dicho, bueno, titularicemos la propiedad de los templos y todo eso, ¿no? Y entonces, pues, la experiencia, ¿no? En una comunidad pues, que me toca asistir, ¿no? Y pues se reunió, hicimos un proceso de diálogo, ¿no? Por toda esta novedad del cine, caminar juntos, de dialogar, de escuchar, de plantear, de reflexionar, ¿no? Prácticamente se tiene que dialogar en torno a verdades, ¿no? Y en torno a la institucionalidad también de la iglesia, ¿no? No desconocemos que somos el pueblo de hermanos y peregrinos, que somos hermanos que debemos ayudarnos, ¿no? Pero la iglesia también tiene una institucionalidad, ¿no? Y entonces, bueno, entonces yo les dije, bueno, los obispos han dicho que hay que tener propiedad y por lo tanto, si no hay propiedad, no se celebran los sacramentos. Bueno, planteamos el diálogo y resolvieron en el 80% de la comunidad, movidos por ciertos líderes del sector, que no le van a dar la propiedad a la iglesia. Bueno, y entonces dijeron, no hay propiedad de la iglesia, y la iglesia les dijo, no les vamos a celebrar los sacramentos, porque además estaban a 10 minutos del centro parroquial, o sea, cerca, ¿no? Hombre, había una buena oportunidad para que se tenga un nuevo templo, un lugar, un espacio para el culto, la catequesis y todo eso, ¿no? Maravilloso, pero poniéndonos en esta disciplina ya se cerraba la puerta, ¿no?
Entonces, les digo, miren, ustedes dicen que los donantes fue por devoción, para celebrar la Eucaristía, para la devoción de la Virgen, la devoción del niño. O sea, fue para eso. ¿Quién te puede orientar en el tema espiritual, en el tema bíblico, en el tema doctrinal, en el tema de los sacramentos? El cómo vivir la fe. ¿Quién te puede orientar? Lógicamente nosotros partimos de Jesucristo, de la Biblia, de la Iglesia, pero la Iglesia tiene una institucionalidad, por lo tanto los sacerdotes, la diócesis, la parroquia, y por lo tanto, pues me parece no tan concebida la idea de que aquí la mayoría manda. La Iglesia no es por mayoría, ¿no es cierto? No, la iglesia es por llamada, es por conversión y es por pastores y ovejitas, la figura, símbolos que vamos a ver precisamente en el tema de hoy, ¿no? Y entonces, así ha sido desde el principio, eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, solo que estos elementos del pastor y las ovejitas se refieren al pastor que da la vida y queremos una comunidad unida, robusta, pero tenemos que ponernos en orden a la verdad. Entonces, ¿quién más puede darle? Si usted dice, a ver, la mayoría, no, la mayoría no significa la moralidad, ni la ética, ni la ley, ¿no? O sea, solo en la doctrina que yo les digo, en el sofisma, digamos, en la entelequia de democracia del país, hablamos de que la mayoría manda, ¿no? En efecto, la mayoría decide con su voto quién gobierna, ¿no? Pero en realidad nos gobierna no la mayoría, nos gobierna ese personaje que pertenece a unas élites o pertenece a un sector político o económico y nosotros obedecemos, por eso hasta nos reímos de pagando impuestos, ¿no? Porque es absurdo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Porque si las mayorías mandáramos no nos pusieran más impuestos. Si tuviéramos el sentido de corresponsabilidad social, pero no así, ¿no? Entonces, ni en la doctrina de la democracia manda la mayoría, simplemente elige mayoritariamente uno que gobierna, pero el que gobierna a veces gobierna no con los intereses de esa mayoría, sino con los intereses de quien está atrás de ese poder, ¿no? Y entonces, bueno, en la iglesia no es que se trata de un acto de democracia, ni de una verticalidad, sino de construir comunidad en torno al pastor, el gran pastor Jesús. Pero este Jesús también históricamente se ha representado en el Papa, los obispos, los sacerdotes, para presidir la comunidad. Y lógicamente hay que dialogar, hay que integrar, pero en torno a verdades, no en torno simplemente a sentimientos, ¿no? Entonces, por eso yo digo, a veces los que decimos rezar, los que estamos en la iglesia, nos cuesta a veces a aceptar los nuevos vientos que la iglesia nos propone, como ahora el sínodo, ¿no? En la que debemos ser comunidad que caminamos juntos, pero no se desconoce al pastor, ni se desconoce que el gran pastor es Jesús, su evangelio y su sacramentalidad, ¿no? Entonces, no se desconoce eso. Por lo tanto, la mayoría no puede modificar la Biblia ni puede modificar la institucionalidad de la iglesia. Simplemente en esta institucionalidad tenemos que incluirnos juntos, porque no se trata de defender un espacio de poder, sino de compartir una misión. Entonces, comparto esto porque es parte de nuestros dinamismos pastorales, ¿no? Pues yo digo, a veces se cuecen habas en todas partes, ¿no? Entonces, en todas partes estamos llamados a la convivencia fraterna, pero bajo un signo de conversión y bajo verdades y bajo la institucional de la iglesia, en la que el pastor tiene la obligación, ¿no? De incluir a las ovejitas, pero también la responsabilidad de cuidar la integridad del evangelio y de la gracia también, ¿no? Excelente, muy bien. Iniciamos con un tema de iglesia y estamos con una situación muy peculiar en la iglesia que se está dando últimamente, ¿no? Bien, eh, hoy día la iglesia celebra los santos inocentes. Por lo menos desde el siglo VI, la iglesia venera en los días de Navidad a los santos inocentes. Constituyen las primicias de los que mueren por Cristo. Su muerte violenta por el Señor ha plantado la cruz junto al pesebre. La cita bíblica escogida para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 11, que dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El tema de hoy, los símbolos de la iglesia. Padre, nos ayuda con una breve introducción al tema.
Es hermosa la iglesia, ¿no? Incluso ya en el desempeño del tema lo veremos, ¿no? Como madre, como esposa de Cristo, madre de todos, ¿no? Y no se trata de una creación social, no de una creación humana, sino de una llamada de Dios en la que Él nos ha querido congregar como hermanos, ¿no? Pues la iglesia, tan prefigurada o anunciada desde el profetismo en el Antiguo Testamento, está planteada bajo diversos signos, ¿no? El ser humano no puede vivir sin la palabra y sin los signos, ¿no? Eh, es la palabra la que interpreta los signos, pero no precisamente la palabra explica la profundidad de los signos, no agota el significado, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, planteando el tema de la iglesia, los símbolos de la iglesia, especialmente vamos a tener el anuncio del pueblo de Israel, ¿no? De la Jerusalén celestial, del nuevo pueblo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también vamos a tener la figura del pueblo. Entonces, quizás el mejor signo de toda la semiología de la Biblia con respecto a la iglesia sea el de pueblo de Dios, el de comunidad presidida por Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, es bueno que leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, ¿no? Pero nosotros decimos en la iglesia que la Biblia no se debe leer de manera literal, es decir, al pie de la letra, ¿no? Hay que conocer primero el texto dentro de un contexto en el que fue escrito, ¿no? Y luego tratar de hacer hermenéutica o exégesis, interpretar en ese espíritu la primera interpretación del texto, en ese contexto, la primera interpretación allí, interpretar el mensaje allí, y luego iluminar con ese mensaje la realidad que tenemos, ¿no? Y entonces la Biblia arrojará muchísimos signos que realmente nos desconciertan, ¿no? Pero todos están ordenados a consolidar el valor del pueblo, ¿eh? La relación de la fe no es simplemente, sencillamente, la relación entre Dios persona y mi persona. Bueno, sí, la relación de Dios es entre Él como persona y yo como persona, pero yo dentro del contexto de una comunidad, ¿ya? Dios mismo, el Padre, no habla de manera aislada, ¿eh? Usted vea el primer capítulo de San Juan, cuando se refiere a la palabra, ya que estamos celebrando esto ahora en Navidad, la palabra hecha carne, el Evangelio de San Juan dice que la palabra existía antes de ser creada, y sin ella no se hizo nada, ¿no? ¿Ya? Y con ella se hizo todo, ¿no? Entonces, en el libro del Génesis mismo habla y dijo Dios, hagamos, ¿no? Y entonces no dijo, voy a hacer, o digo, o hago, sino hagamos, ¿ya? Cuando se hagamos el firmamento, hagamos al hombre, la naturaleza, pero habla en plural. Entonces la pregunta es, ¿con quién hablaba Dios? ¿Con quién estaba trabajando? Es que Él se mueve en esa comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces Dios mismo se relaciona de manera comunitaria, nada sin el Espíritu, nada sin el Hijo. El Espíritu todo con el envío del Hijo y todo con la veña del Padre, ¿no? Entonces, en esta realidad trinitaria, comunitaria, Dios se relaciona también conmigo, pero en el contexto de una iglesia, ¿ya? En el contexto, por eso a todos nos ha dado el mismo bautismo. El bautismo de Jesucristo es tu bautismo, es mi bautismo, es el de todos los santos, el de todos los obispos, los papas, los sacerdotes, el mismo bautismo, porque Dios nos ama en el contexto de su pueblo. Entonces, quizás entre todos los símbolos, signos que hay en la revelación, está el signo fundamental de que Dios se pone en medio del pueblo, llama a formar un pueblo y se relaciona con un pueblo. En el Antiguo Testamento el pueblo de la fe y en el Nuevo Testamento la iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a ver, los símbolos de la iglesia, ¿no? Vamos a ir a concretando ya algunos de esos símbolos, pero el signo fundamental será esto de ser el pueblo de la fe.
Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán. ¿Cómo es? ¿Carigán o Carigán? Carigán. En Carigán, en Loja. Carigán. Ya, nos está acompañando y vamos a tratar el tema los símbolos de la Iglesia, numerales 753 a 757. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. El primer numeral, el 753, dice: en la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Padre, por favor, ¿nos puede explicar un poco este numeral? Eso es lo que estábamos refiriendo en la introducción, ¿no? Precisamente hay mucha simbología en la Biblia, pero todas las simbologías de la Biblia confluyen en tres cosas especialmente, ¿no? Primero, un Dios que habla. Segundo, un Dios que convoca a un pueblo. Y tercero, un instrumento que Dios utiliza para convocar al pueblo, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento fueron los profetas, ¿ya? Fueron los justos, ¿eh? Fueron Abraham, fue Moisés, fue después Isaías, Baruch, Ezequiel, o sea, fueron los instrumentos con los cuales Dios convocaba al pueblo, ¿eh? Entonces, Dios que llama, ¿ya? Dios que convoca a un pueblo, que reúne a distintos, en una sola verdad, en una sola manifestación, en una sola promesa, tierra prometida, o la liberación, o el Mesías, o la liberación del pueblo, ¿no? Este Dios que convoca es el Dios también que acompaña, que se centra, ¿no? Entonces, así, 2000 años, ya que estamos celebrando este acontecimiento de la Navidad, 2000 años entre Abraham, Moisés, los profetas, hasta José, ¿no es cierto? El esposo de María, ¿no? De la cual Jesús toma la descendencia, ¿no? Entonces, 2000 años aproximadamente, en la cual Dios ha llamado, ha tenido con quién llamar, ha tenido un pueblo que ha convocado, ha educado y ha acompañado con diversos signos, con diversos acontecimientos, ¿no? Entonces, todo eso para hacer la plenitud de su llamada y la plenitud de su manifestación en Jesucristo, a quien va a constituir como la cabeza de su pueblo, ¿no? Y entonces, en todas estas tres signos, Dios que llama, Dios que convoca, un pueblo que reúne y un instrumento que hace las veces de Dios o que representa a Dios, en todos relacionados en cada tiempo, en cada circunstancia, relacionados con el pueblo, pero manifestado a través de diversos signos, ¿no? Y entonces ya aquí en el Antiguo Testamento se habla de la raza de Israel, del resto de Israel, de la Jerusalén celestial, se habla del nuevo pueblo, del resto de Israel, en fin, se habla de todos estos signos, ¿no? Pero todos estos están refiriendo a que Dios tiene un pueblo, a quien acompaña, a quien educa, a quien promete un Mesías, ¿no?
llega el tiempo la plenitud de los tiempos, Jesús, y Él será la cabeza de este pueblo elegido. Ya no será un pueblo reducido, sino que será un pueblo universal, la iglesia. Y entonces Jesús será la cabeza de este pueblo, la cabeza de este pueblo, y este Jesús será el que nos va a relacionar esencialmente en el capítulo 10 de San Juan, ¿no? Nos va a relacionar esencialmente como en una parábola muy hermosa, que es la parábola del buen pastor y las ovejas. Entonces, este Jesús será el que va, como dice el profeta Ezequiel, va a fortalecer la rodilla vacilante, este va a ser el que va a abrir los senderos, ¿no? Como dice Juan el Bautista, va también a enderezar los senderos, va a bajar las colinas, va a levantar, va a hacer de un pueblo ideal, la iglesia, eso es muy importante. Entonces, Jesús será la cabeza de este nuevo pueblo. En el capítulo 10 de San Juan, en esta parábola muy bonita, Jesús será la cabeza, el pastor, Él será la puerta. Son símbolos muy fuertes, ¿no? A decir, la iglesia no será cualquier pueblo, ¿ya? No será cualquier pueblo, no tendrá líderes para decir que el pueblo tiene que elegir o renovar, ¿no? Sino que Él mismo será el que siempre eternamente estará llamando, convocando, abriendo la puerta, insinuando. Él quiere ovejitas robustas, Él quiere un pueblo robusto. Eso es muy importante. Por eso Él se constituye hasta en el nuevo pueblo, ¿no? Perdón, Él se constituye en la cabeza de este nuevo pueblo y dirá de manera permanente que hay que saber que hay una puerta por la que hay que entrar, que es el mismo, ¿ya? Lógicamente hoy podríamos decir entrar como salir, la puerta es para eso, ¿no? Pero se trata de que Dios quiere que entremos todos, Entonces, quizás para concluir esta primera reflexión de estos dos numerales del Catecismo, el 753 y 754, podríamos decir, la Iglesia ha sido anunciada a través de signos, ¿no? Convocada a través de signos, fortalecida a través de signos. Pero al final Dios nos pone una verticalidad. Mi hijo es el buen pastor, es la puerta, y nosotros, los que hemos creído y hemos recibido el agua del bautismo, somos el rebaño en el cual que debemos configurarnos en Cristo, que debemos fortalecernos en Cristo, debemos ser robustos en Cristo, ¿ya? La iglesia no es una anarquía. La iglesia no es una anarquía. La iglesia no es una sociología. No, la iglesia es una elección, una definición que parte de la iniciativa de Dios y que se robustece con la buena voluntad y la fe de los que hemos recibido el bautismo. Eso podríamos decir en estos primeros... Perfecto, perfecto. El 754 aún no lo había leído, pero usted ya lo explicó. De todas Sí, maneras, lo leo por un caso se haya quedado algo. ya, sí. Dice, el 754 dice, la iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Ya lo explicó, pero si hay algo más que recalcar, no hay. Podríamos ampliar tal vez con una experiencia pastoral, ¿no? Porque yo creo que lo hemos escuchado, pues a ver si yo tengo curiosidad en ciertas redes sociales, ¿no? Y habla un obispo, habla un sacerdote por ahí, un laico, dice, no, o salió el escándalo de un laico. Bueno, salen los escándalos de los sacerdotes o de los obispos, ¿no? Pero de los laicos no se dan cuenta, ¿no? Entonces yo les digo, a veces les digo dos cosas. La primera les digo, oigan, miren, yo vivo en una realidad donde somos 5.000 habitantes, ¿ya? Gracias a Dios todavía no se da un escándalo, un motivo, pues, no me han visto pecar, ¿no? Mis pecados son reservados, les digo.
Pero, pues no me han visto pecar. Ustedes pueden suponer que porque soy ser humano, soy frágil, hierro, me equivoco. De verdad que sí me equivoco. Y también me confieso, ¿no? También me confieso, ¿no? Y yo les he dicho también, vean que el Papa también se confiesa. ¿Y por qué se confiesa? Porque ha pecado. Pues la confesión es para decir pecados, no historias, ¿no? Y entonces le digo, bueno, pero usted no puede decir, esto, bueno, decir, nosotros somos seres humanos, el Papa, el obispo, los sacerdotes, los laicos somos seres humanos con fragilidades igual que todo mundo. Nos podemos equivocar, le digo, pero una cosa tengan presente, ¿ya? Si algún día quieren quejarse, quéjense. Si ven a este sacerdote que se ha equivocado o a este obispo que se ha equivocado, pero se quiere mantener tercamente en ese pecado. Pero no, más bien vean lo que está luchando, que está esforzándose, que está saliendo adelante. Y bueno, por fin yo les digo, el Señor no nos mandó a ser buen ejemplo, sino a predicar, es decir, a anunciar, ¿no? Y entonces ustedes no siguen, esta es la segunda parte, ustedes no siguen al sacerdote porque les cayó bien, ¿ya? Porque hay mucha gente que dice, yo desde que conocí a este padre, nunca más. Desde que conocí a este catequista con ese defecto, nunca más a la catequesis. Desde que el obispo lo vi en esto, o dicen que el obispo esto, yo ya no más, ya. Oye, aquí sí es bien cierto, la iglesia la orientan los pastores, la acompañan los pastores, que son seres humanos, pero el que pastorea esencialmente es Cristo. Usted no vaya a la misa, usted no vaya a la catequesis, usted no lea la Biblia, usted no rece porque yo se lo digo, sino porque le crea a Jesús, ¿ya? Si usted debe tener una vida bonita, digna, hermosa, no es porque yo se lo diga. Yo trato de decirle, de acompañarlo, de predicarle para que su vida sea bonita. Pero no lo haga por mí, hágalo por Dios, porque Él le va a salvar, ¿ya? Él le va a salvar, no yo, ¿no? A mí Dios me salvará si es que he sido fiel a mi misión, a mi rol. Y entonces yo les digo, a veces nos fijamos aquí, les digo, en este sector, son 5.000 habitantes, y yo cometo un error, todo el mundo hablando de mis errores, ¿ya? Les digo, pero en este mismo sector hay más de 100 adúlteros, les digo, y de ellos no hablan nada, de ellos no hablan nada, y son católicos, ¿no? ¿Ya? Y son católicos, y después se lavan las manos o los tapan, ¿no? Pero si es el error del sacerdote, lo toman como argumento para no ir a la fe, no ir a la iglesia. No, no, no. Usted no va por el sacerdote, ni porque es bueno, ni porque es malo. Usted va por el Señor. Y aquí qué bonita esta simbología. Jesús es el buen pastor y nosotros somos su rebaño. Hay que tener fe. No queremos justificar, porque alguno puede decir, claro, qué bonito que se lavan las manos. No, 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 no. Y usted, como el sí nos está hablando, usted como fiel, yo como sacerdote, tenemos roles diferentes, pero usted debe luchar desde su rol y yo desde mi rol, sin contraponernos, sino afinándonos para ser un solo rebaño. Porque, como decía San Agustín, yo para ustedes soy obispo, pero como ustedes soy cristiano, ¿ya? Pues así somos la iglesia, ¿no? Para ustedes seremos pastores, pero como ustedes somos el mismo rebaño. El gran pastor es Jesús y Él no se ha fundamentado en falsedades, sino en verdades. Y nos constituyó como iglesia en su verdad. Perfecto, muy bien. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alex A. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente desde Loja, desde el sector Caritán, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores. El tema que estamos analizando, los símbolos de la iglesia.
numerales desde el 753 al 757. Expresamos el agradecimiento a nuestro señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El siguiente numeral, el 755, dice: la iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en él por medio de la iglesia y que sin él no podemos hacer nada. Padre, ayúdenos, por favor. Tener aquí un ápice de reflexión, digamos, tener en cuenta de que este pueblo no es un pueblo, perdón, en este pueblo, la iglesia, tenemos dogmas, ¿no? Y a veces la gente dice, el dogma en sí no cambia, ¿no? Pero a veces se entiende que los dogmas son una cosa fija, ¿ya? Una cosa cerrada, una cosa muerta, ¿no es cierto? Pero los dogmas de la iglesia son dinamismo. Por ejemplo, ¿no? El pueblo de Israel fue el primer pueblo, ¿ya?, con un dinamismo de crecimiento porque esperaban la tierra prometida o el Mesías. Entonces no va a cambiar eso, porque era la relación de Yahvé con el pueblo, ¿no es cierto? Y el testimonio de los patriarcas, como se refiere en el texto, ¿no? Abraham, Moisés, todos los profetas del Antiguo Testamento. Mira, Dios no quería castigar, como se lee en el Antiguo Testamento, en muchos momentos, de que quería castigar, derrumbar y dar muerte al enemigo, al gentil, al pagano, ¿no? Dios quería más bien que se reconcilien, ¿no? Y por eso muchas veces encontramos, tanto en la actitud de Abraham, de Moisés y de los profetas, encontramos cómo hacían lo posible de acoger a los gentiles también, de perdonarlos y de anunciar que habrá un Dios que convocará a todos. A todos. Entonces, en el Antiguo Testamento, patriarcas y profetas buscaron no discriminar a los gentiles. Encontraremos, como digo, muchas aristas en las cuales se habla contra los gentiles y que serán exterminados, en fin. Pero lo que quieren decir en esos textos no quiere decir que serán exterminados, porque Dios no es de exterminio, sino Dios es de convocatoria. Pero lo que quiere decir que el que permanece en el pecado muere en su pecado y se condena por su pecado, no porque Dios quiera condenar, ¿no? Y entonces lo mismo pasará en la iglesia, ¿no? No es que la iglesia ya ha asegurado la salvación porque ha recibido el bautismo, los sacramentos, ¿no? Y los sintoístas o los islámicos o los musulmanes serán condenados porque no están en la iglesia católica. No. Acuérdense que el Concilio Vaticano II también habla de semillas del verbo en todas las culturas y en todas las religiones, ¿no? Es decir, porque el Dios nuestro se ha manifestado de distintos modos y en distintas circunstancias y ha sembrado semillas en todas partes, ¿no? Pero en la iglesia que la ha convocado, ¿no es cierto?, que es el pueblo de Dios, que es un dogma dinámico que procede de la historia de fe del Antiguo Testamento, 2000 años, y después de Cristo, 2000 años más. Estamos hablando de un dinamismo de 4000 años mínimo, ¿no? Pero con la verdad de Dios, que no ha sido superada ni por las ideologías, la cultura, ni las transformaciones sociales ni humanas, no ha sido desmentida, ¿no? No ha sido desmentida. Entonces nos guía la verdad de Dios, nos fortalece la verdad de Dios, nos identifica la verdad de Dios con el sentido de trascendencia humana, con el sentido de realización humana, con el sentido de encuentro humano, con el sentido de gracia y de salvación. Eso es muy importante. Entonces, este numeral, sobre todo, quiere decir, ¿no? Que quiere decir que lo nuestro es un dinamismo en el tiempo en el cual Dios ha acompañado, ha fortalecido y seguirá acompañando. Jesús será definitivamente el que no cambiará. Ese es un dogma, ¿no es cierto? La verdad de Jesús,
la sacramentalidad de Jesús, la presencia de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús no cambiará, pero no es algo sellado así, no es algo muerto, no es una letra, no es una doctrina, no es una doctrina muerta, ¿no? Sino que es un testimonio que dinamiza la fe del pueblo, que dinamiza la acción del pueblo, que nos dinamiza desde esta terrenalidad a la eternidad. Entonces, eso es lo que queremos entender en este numeral 755, ¿no? Perfecto. Es cruz, la vida, el dinamismo. En la iglesia hay dogmas, vuelvo a repetir esto, ¿no? Pero nuestros dogmas no son una doctrina cerrada, sino que son un testimonio que nos dinamiza en la vida, hacia la vida terrena hacia la salvación. Perfecto. Muy bien. El siguiente numeral, el 756, dice: también muchas veces a la iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo, representado en los templos de piedra. Los padres cantan sus alabanzas, y la liturgia, con razón, lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Padre, también explíquenos este numeral. En continuidad con lo dicho anteriormente, ¿no? Fíjate, aquí tenemos una cantidad, una riqueza de símbolos, ¿no? La construcción, la piedra angular, los apóstoles que construyen sobre esto, la morada de Dios, el templo de Dios. Maravilloso, vean. O sea, eso es lo que decía, nuestros dogmas no son una doctrina muerta, no son una doctrina referencial, sino que lo que tenemos como dogmas son testimonios. Por lo tanto, aquí es lo que nosotros debemos tener seguro y claro nuestra fe en la iglesia, ¿no? Porque no se trata de yo me bautizo porque quiero cumplir un rito, como dicen los sociólogos. Los católicos relacionan su fe con su existencia, ¿no? Y para nacer se hacen un rito, y para crecer otros ritos, y para la convivencia el matrimonio, y para morir otro rito. Entonces, no se trata de que los católicos estamos relacionados con ritos, sino con el dinamismo que está atrás de los ritos. Un Dios que camina con su pueblo, y por eso cuando se habla de que la iglesia es el templo de Dios, cuya piedra angular es Jesucristo, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la iglesia es una artesanía que se construye cada día, cada día. La piedra angular es Jesucristo, ya está puesta, ya está puesta. El evangelio ya está dado. Las promesas de la salvación ya están dadas, ya están dadas, ¿no? Es más, como la humanidad es dinámica y se renueva de generación en generación, el evangelio tiene que darse en generación, porque Dios quiere salvar a todos los hombres en todas las culturas y en todos los tiempos. Y por lo tanto, la figura del templo que se construye, que es el templo de Dios, o la figura que nos presenta el Apocalipsis, de que se está preparando la novia hermosa para el esposo, que es Jesús, ¿ya? Es un dinamismo de acción, un dinamismo de construcción. En la iglesia no estamos para destruir, hundir, condenar, juzgar. En la iglesia estamos para edificarnos en Cristo, para perdonarnos, para replantearnos, para ayudarnos. Lo triste en la iglesia es que hemos caído en ese lado frágil del ser humano, en el cual nos codiamos, en el cual
competimos por vivir y por querer sobreponernos a los demás o por querer, entre comillas, tener la vida buena, no importa a los demás. Entonces en la iglesia también hemos caído en esa debilidad, esa fragilidad humana, y a veces sacerdotes o obispos o fieles estamos viendo que el otro tiene una viga, perdón, una pelusa y yo tengo una viga en mi ojo, ¿ya? Y yo estoy juzgando al otro. Y yo les he dicho, sobre todo en los tiempos de la Cuaresma, donde se ahonda mucho la reflexión del pueblo, ¿no es cierto?, de Dios que camina hacia la Pascua. Entonces les he dicho, vean, habían dos personajes que seguían a Jesús. Uno, los apóstoles que Jesús los llamó para que estuvieran con él, los constituyó, les dio poder para anunciar el evangelio, sanar enfermos, expulsar al demonio, en fin, ya. Estaban constantemente con Jesús. Y ellos estaban en actitud de aprendizaje, de convivencia. Jesús los corregía. ¿Cómo puede ser que entre ustedes estén peleando cada uno pensando en el primer puesto? Entre ustedes deben ser como hermanos, porque eso de que el primer puesto es para los jefes de las naciones, para los grandes que los explotan. Para ustedes no debe ser. Jesús los está corrigiendo, ¿no? Porque ellos están en una actitud de aprendizaje, de seguimiento, de entender al maestro, qué quiere con nosotros, ¿no? Bueno, muy importante es esa debería ser la iglesia, ¿no? Esa debería ser la iglesia, ¿no? Que constantemente está con el maestro, lo busca, aprende, es testigo, testimonio, crece, vive en actitud fraterna, sínodo, caminando juntos. Esa debería ser en actitud permanente, ¿no? Que nos sentimos enviados a anunciar, a servir, a transformar, a ayudar. Maravilloso, ¿verdad? Muy importante. Estos personajes seguían a Jesús. Por eso la iglesia es apostólica, porque hemos aprendido de las virtudes de los apóstoles, ¿no? Es muy importante. Pero, en contraposición a los apóstoles, hay otro grupo interesante que le sigue a Jesús. Son los escribas, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, ¿ya? Son incluso los herodianos, ¿ya? Que no eran pues respetuosos de la religión judía, sino más bien estaban como espías de parte de los romanos, ¿no? Y entonces, ¿pero qué hacían ellos? Ellos seguían a Jesús a toda noche y día, ¿no? A toda sombra. ¿Pero en qué actitud lo seguían? A ver, ¿en qué se equivoca? ¿Qué palabra tomamos para condenarlo? ¿Cómo lo juzgamos? A ver, ¿dónde lo tomamos? ¿Dónde lo cogemos, no? O sea, mira, a veces se nos ha pegado ese fariseísmo en la iglesia, ¿ya? Ese fariseísmo. En vez de poner yo el ladrillo para construir la iglesia, le pateo el ladrillo, ¿ya? En vez de poner la mezcla del cemento para pegar los ladrillos, yo voy y la derrumbo. Entonces, o hasta cogemos el ladrillo y le damos al profeta, ¿ya? Entonces, no, pues así no es la iglesia, ¿no? Por eso qué bonito este número 756, ¿no? Estas figuras preciosas de la iglesia. Sobre todo me quedo en esto de que somos un templo que se construye, somos una comunidad que se construye, somos un pueblo que camina. Aquí la verdad no la tiene el Papa, la verdad no la tiene Pazmiño, la verdad no la tiene acá Walter Heras, no, la verdad no la tiene Fausto, la verdad la tiene Jesús. En esa verdad debemos ser fieles a esa verdad, y desde esa verdad debemos edificar la iglesia, ¿verdad? Entonces, a veces usted, no sé, por allá en la Tacunga, ¿no? Hay grupos excluyentes, ¿no? No exclusivos, ¿no? Los grupos exclusivos que estén como no sé, Mocolí o San Borondón, por allá. pero en la iglesia no debe haber grupos exclusivos que se creen dueños de la verdad. Así debe ser la iglesia. Si usted no está así, no es católico, dicen. No, la comparación no es con el fundador de tal o cual grupo o cual carisma, ¿no? Sino con Jesús, ¿ya? Que Él es la piedra angular, ¿ya? Entonces todos debemos, como dice el albañil, tenemos que tomar codal de esa piedra principal, pues ponernos en esa línea, pues no, en otra, ¿no? A ver, una cosa es la iglesia, como suelo decir por acá, oigan, una cosa es la iglesia de Jesús y otra cosa es la iglesia de sus abuelos. Y yo sigo la iglesia de Jesús.
Perdón por subrayar las tradiciones que son respetables, pero hay veces tradiciones que se contradicen con el Evangelio, con la piedra angular. Entonces, yo creo que hay que ubicarnos más en esta. Qué bonitas estas parábolas, digamos, esta simbología de la iglesia. La iglesia no se refiere al templo parroquial ni a la capilla de tu barrio, ¿no? No, no. Se refiere en sí al ser del pueblo de Dios, ¿ya? Que incluso por eso habla también de la Jerusalén celestial, ¿no? Entonces, es imposible ubicar en la lógica de la espiritualidad que en el cielo necesitamos ladrillos, no, 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 no. Aquí necesitamos ladrillos para nuestras covachas, ¿no? Pero se trata de que somos el pueblo que se edifica. Muy interesante esto que voy a decir. Este pueblo tiene sus raíces 2000 años antes de Jesús y tiene su piedra angular en Jesucristo. Y desde ese testimonio de los apóstoles que nos enseñaron a seguir a Jesús, también estamos construyendo la misma iglesia de Jesús. Aquí, sin ser, ¿cómo se llama?, sesgados, ¿no? Pero el Señor de la iglesia se llama Jesús. El Señor de la iglesia. Todo esto es sí, no, todas estas teologías y todos estos estudios, como se dice, son exeges, interpretaciones, son reflexiones que tratan de adaptar el mensaje de Jesús en este tiempo, en nuestros tiempos, con las distintas culturas. Pero el Señor de la iglesia se llama Jesús. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con el programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, Loja, nos está ayudando con el tema Los símbolos de la Iglesia, numerales desde el 753 hasta el 757. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nos queda un solo numeral de tratar, el 757. Dice: la Iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. ¡Qué bonito! Padre, ayúdenos con su explicación de este numeral. Es hermoso como concluye esta parte del catecismo, ¿no? Y esa es la utopía, ¿no? Al mismo tiempo que partimos de una verdad y esta verdad también es nuestra utopía, ¿no? Qué hermoso, la iglesia, esta iglesia, santa por su fundador, como dice el mismo catecismo, ¿no? Y pecadora por los que somos, ¿no? Pero esta iglesia, digamos, proyectada como la Jerusalén del cielo, es decir, como yo les digo, nosotros que hemos recibido el bautismo, no perdamos esta dimensión, ¿no? Nuestra meta es no la paz de una tumba, porque nosotros hemos acostumbrado, bueno, en mi sector, ¿no? Dicen, murió fulano de tal, paz en su tumba recién abierta, ¿eh? Pues yo les digo, pues, bien dicho, porque un muerto no ve, no siente, no escucha, pues ya está muerto. Yo creo que debe estar en paz, ¿no? Que ya no tiene ninguna sensibilidad, ¿no? Pero nuestra meta no es llegar a que nadie nos moleste, ¿no? Nuestra meta es
la paz de Dios, no es la paz de la tumba, ¿eh? No es la paz de la tumba. Nosotros a veces como que nos contentamos que en la lápida diga, aquí murió un gran hombre, ya, una gran mujer. No, no, eso es una ridiculez, digamos, entre comillas, ¿no? Nuestra meta es llegar a la paz plena de Dios, ¿ya? Como iglesia caminamos a esa iglesia celestial, a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén gloriosa, triunfante. No es la expresión política de nuestros hermanos que viven en Jerusalén, de allá, cerca de Israel, ¿no? Que ellos hablan de que Jerusalén nunca morirá, es la eterna Jerusalén, y hay muchas canciones que conocen Tierra Santa, ¿no? No se trata de esa expresión política, geopolítica, se trata de una expresión espiritual. Nuestra meta como iglesia es la gloria de Dios, es la plenitud de la vida, es la paz de Dios, no es la paz de la tumba. Corrijamos los católicos, no digamos paz en la tumba recién abierta, ¿no? Digamos, nuestro hermano fue un hombre creyente, una mujer creyente, paz en la gloria de Dios, plenitud ahí, esa es la meta, ¿no? Y como lo dice aquí, Jesús también dio la vida, su muerte y resurrección, ¿ya? No fue para que nosotros tengamos unas tradiciones religiosas de hacer un vía cruz de aquí hasta el otro mar, no, y andar sin zapatos, ¿no? O andar de rodillas o con cadenas. Bueno, esas son expresiones que yo respeto mucho, pero no me dicen nada, ¿no? ¿Ya? No son más que, digamos, convencionalismos de una cultura. No, Jesús no vino para que te vengas a hacer un vía cruz de rodillas, ¿no? Jesús vino a quitarte tu pecado. Jesús vino a darte vida con dignidad, a enseñarte a trascender con amor, a pensar en el infinito, a darte gloria, a reivindicarte. ¿De qué te vale un vía cruz con cadenas y todo? Pues si tu vida es un desastre. Ahora hemos tenido el mensaje de Navidad. Paz en esta Navidad, ¿no? Paz, amor en esta Navidad. Que Dios nazca en tu corazón, que tu corazón sea el pesebre de Dios. Bonitos mensajes que he visto yo en estas Navidades. En la misma familia donde se dan las tarjetas hermosas, ¿no? Hay paz y amor en esta Navidad. Tremendas borracheras, ¿ya? Madre, padre insultados, hermanos peleados, ¿ya? ¿Dónde está la coherencia de la paz en esta Navidad? ¿Dónde está la coherencia en tal organización, tal empresa, tal institución que tanto hablaban de la paz de Navidad? Si terminaron bronqueados porque no les tocó a todos el mismo pavo, ¿eh? Entonces no tiene sentido eso, eso no es la iglesia, ¿no? Eso no es la iglesia. Prosperidad en el año nuevo. Pues si ahora te has derrochado todo aquí, después estás quejándote que estás endeudado, pobre, que no hay trabajo. Pero si no hay ni trabajo y derroches, ¿ya? Entonces es contradictorio, ¿no? Entonces mira, Jesús dio su vida en la cruz para convocar al pueblo y para aportar para que esta iglesia sea inmaculada, limpia de pecado. Tanto discurso contra la corrupción, católicos, tanto discurso contra la corrupción y tras la cola de tantos políticos que dicen que van a acabar con la corrupción. La corrupción, mientras existe el ser humano, no se va a acabar, porque la corrupción son nuestros pecados, ¿ya? Unos han pecado públicamente, han manipulado la ley, han hecho lo que les ha dado la gana, y nosotros todavía les volvemos a dar el voto, ¿ya? La incoherencia nuestra, ¿no? Que este no es como el otro, mejor prefiero. Pero si estás eligiendo al mismo corrupto, estás eligiendo al mismo que manipulaba la ley, al mismo que le importa un rábano al pueblo, le importa sus negocios, sus élites, no le importa el pueblo, no le importa. Ya, tantísimos puestos están en el discurso de la corrupción, y somos católicos y no nos hemos convertido cuando Cristo quiso que la iglesia sea inmaculada. ¿Vean? Y es más, nos ponemos tras el discurso tras el discurso contra la corrupción, no nos convertimos y no luchamos por llenarnos de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios. A ver, católicos, miren, van 1,000, 5,000, 10,000, 100,000, dicen en una procesión, ya viene Semana Santa en pocos meses, ¿no? Y verán cuántos están tras de una imagen de Dios. Y de esos, ni el 10% se confiesa. Y de ese 10% que se confiesa, ni el 1% se convierte. Mira la hipocresía de ser iglesia.
porque no somos comprometidos. Vean, Dios nos hizo iglesia porque quiso que seamos un pueblo diferente a los otros pueblos, que seamos identificados con lo que trasciende, con lo que transforma, con lo que realiza, con lo que te perfecciona, con lo que te hace eterno y glorioso. Dios quiso una iglesia inmaculada y Él mismo se ha dado para que nosotros, por una parte, no nos sintamos solos, sino que por otra parte también tengamos la plenitud de la vida. Entonces yo creo que esta simbología que hemos visto en estos pocos números del catecismo nos orienta precisamente a valorar nuestra iglesia. No somos un discurso, una teoría de pueblo, de iglesia, ¿no? Nosotros somos fundamentados en el testimonio de un Dios que se ha dado todo por nosotros. Unos apóstoles que nos enseñaron cómo sí es posible seguir a Jesús. Y una iglesia que ha bordeado los 2000 años precisamente con millones de santos porque sí es posible el evangelio. Sí es posible identificarme con esta iglesia y comprometerme. ¿Ya? Sí es posible edificarme en esta iglesia y contribuir a que esta iglesia sea cosa. Excelente, padre. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con usted porque siempre le pedimos la colaboración y está atento a ayudarnos. Un saludo. Estamos llegando a la parte final, estamos en la parte final y vamos a dar nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia que nos sigue por Radio Latacunga AM, por Facebook, Radio Latacunga, y por YouTube, Consejo Diocesano de Laicos. Un saludo en especial a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, Loja. A los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Padre, nuevamente, muchas gracias por su colaboración, por su aporte, por su apoyo, pero no queremos despedirnos sin escuchar su mensaje final y sin recibir su bendición. Bueno, hemos estado en esta alegría de Navidad y quiero desearles a todos que, como solemos decir poéticamente los lojanos, que Navidad sea todo el año. Pero la verdad es que sobre todo ese mensaje de que nos ha venido un Salvador, sea esto de aceptar a Jesús en su mensaje del Evangelio, aceptar a Jesús en esta iglesia que estamos caminando, como ustedes tienen en el programa, pero que caminemos con esperanza, comprometidos con amor, con honestidad, con coherencia. Concluimos este año 2024 así, con la alegría de sentirnos amados de Dios, con la alegría de estar en la iglesia, con la alegría de sentirnos hermanos que creemos y que esperamos días mejores. Y debemos empezar un nuevo año y vivir un nuevo año en todas las realidades. Hombre, hagan todo lo posible, viva su familia, viva su economía, trabaje, luche. Si usted es político, haga una buena política. Si usted es empresario, una buena empresa. O si es obrero, lo que sea, sea bueno, sea bueno. Métase en todo lo que quiera, pero no se aísle de Dios, no deje a Dios de segundo plano, téngalo primero en su corazón, en su vida, vaya a su parroquia, vaya a su pastor, hable, dialogue, crezca en la fe. La Biblia, el catecismo de la iglesia, herramientas preciosas para saber que camino en la iglesia de Jesús y que camino con certezas. Un abrazo grande en este fin de año y una bendición de Dios para que el 2025 sea maravilloso. Muchísimas gracias, Padre. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a pasarla bien, rezando, orando, como dice el Padre, a la conversión, camino a la conversión. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Será el próximo año. Nos vemos el próximo año, Padre. Un gusto, que así sea. Próximo año. Nos vemos, ¿eh? Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino.
Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.